días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio en esta mañana. Voy a pedirles que por favor nos pongamos de pie y tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana venimos delante de ti para agradecerte, Señor, por esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, que nos has guardado y que, Señor, nos tienes aquí nuevamente para alabar tu santo nombre. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por cada uno de mis hermanos también que están aquí, Señor, en este lugar, dispuestos a alabar tu nombre, Señor, y aprender más de ti. Ponemos en tus manos este servicio, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirle al Señor, Él es la única razón de nuestra adoración. Él es la esperanza que anhelamos tener. Amén. Sin el Señor estuviéramos muertos, pero gloria a Él que ahora vamos a estar viviendo con Él en la eternidad. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
el gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado está, que el cielo se arrea y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado está, lo tuyo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos te redimí, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso,
Amén, gloria a Dios. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por esta mañana que el Señor nos provee y gracias a ustedes que están acá, que el Señor puso en su corazón poder venir y alabarlo y glorificarlo, y espero de que sea el único propósito que traemos en esta mañana. Obviamente convivir con los demás hermanos es bonito, y gracias a los hermanos de la música, de la alabanza, que nos ayudan a poder preparar nuestro corazón, y obviamente estamos acá con la audiencia de uno. Amén. Entonces, a Él es el honor y la gloria, a Él le cantamos, a Él adoramos, a Él alabamos. No es para nosotros, no es para mover los sentimientos en ninguno de ustedes. Si se hace, bueno, no fue el propósito, pero quiero que entendamos eso muy claro, ¿no? Que acá el único que merece el honor y la gloria es nuestro Señor Jesús, y a Él venimos a adorar en esta mañana. Gracias nuevamente a los que nos visitan. Si por casualidad ustedes nos están visitando y están acá por primera vez o segunda vez, pero no han recibido una bolsita como esta, quiero que por favor al final del servicio pasen. Mi esposa está allá atrás, sentadita por allá, así es que quiero que puedan verla a ella, hablar con ella, y si no, me pueden preguntar a mí. Las tenemos allá atrás. Quiero que, hermano Esteban, por favor, si me le puede dar esta bolsita a los hermanos que están allá al final, y a otra persona nueva que estuviera por acá, si quieren una bolsita. El $1,000,000 no lo vayan a cambiar todo todavía, eso hasta después. Y no se lo vaya a enseñar a los dos hermanos, porque todos van a querer una bolsa, así que por favor, solo con ustedes ahí. Bueno, ya que salimos de eso, ¿verdad? Qué bueno. Obviamente queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan. Y el propósito de esta bolsita no es para... ¿Cómo le diré? El propósito es de que ustedes pueden llevarse una información adecuada, una información correcta acerca de lo que el grupo hispano acá está haciendo, nuestra fe, la forma en cómo predicamos, oramos y hacemos todo lo que trae honor y gloria a nuestro Señor. Son preguntas que pudieron estar allí en toda la información que les damos, y de eso se trata. Por otro lado, también obviamente queremos dar una tarjetita ahí para que la puedan llenar. El propósito es para que nosotros podamos estar pendientes de cualquier oración que ustedes tuvieran. Venimos acá al cuerpo de Cristo y nos reunimos con el objetivo de edificarnos unos a los otros, y obviamente estas bolsitas sirven ese propósito, para que ustedes sepan quiénes somos y nosotros también saber quiénes son ustedes y poder estar orando continuamente por ustedes. Así que les agradecemos todo lo que ustedes pudieran colaborar con nosotros para que podamos edificarnos unos a los otros. CareNet es una organización, es un ministerio el cual nosotros apoyamos continuamente, y el propósito de ellos es evitar que las madres solteras puedan tener la capacidad o la libertad de poder abortar libremente a sus ¿cómo le podemos? Bueno, a estos niños que están en el vientre de ellos, ¿verdad? Entonces el propósito de CareNet es informar continuamente y darles la oportunidad a través de consejería, a través de estudios bíblicos, a través de conferencias especiales que tienen con los padres, para que ellos puedan entender el propósito divino que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y muchos de los padres solteros o madres solteras, en este caso obviamente, a veces no entienden, a veces no tienen ni idea. Y en un grupo como este es posible de que más de alguno de ustedes o conoce o pasó por un aborto o tienen muy claro el concepto y tal vez están en contra, y obviamente deberíamos de estar en contra, porque es matar una persona viva que Dios creó con el propósito divino de Él, no para que nosotros lo pudiéramos destrozar en los primeros meses o semanas de vida. Es obvio de que el Señor está detrás de la vida de cada uno de nosotros y de todo bebé que viene a este planeta Tierra. Pero nuevamente, CareNet está en necesidad de tener voluntarios hispanos. ¿Cuál es el propósito? De que los voluntarios hispanos puedan ir, nuevamente, porque el 50%, me han dicho ellos, de que el 50% de la mayoría de personas que pasan por este ministerio no saben inglés o son personas de habla hispana.
¿Cuál es el propósito de que nosotros pudiéramos servirles y con qué objetivo les serviríamos? Bueno, obviamente porque a veces la capacidad los americanos no tienen para poderse comunicar en la lengua hispana, entonces por eso necesitamos que alguno de ustedes, si pudiera tener el tiempo, de poder proveer 4 horas a la semana o 2 horas a la semana, lo que fuera posible para que ustedes pudieran servir a este ministerio que es tan necesario. Se han salvado tantos niños a través de CareNet. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen ellos es proveer un ultrasonido gratis a una madre soltera o una madre que no quiera tener su hijo. Se les provee un ultrasonido gratis para que puedan ver, porque muchas de estas madres que van con el objetivo de tener abortos no saben ni lo que tienen, no saben ni que ese bebé ya está moviéndose, ya está activo, ya está vivo. Y obviamente por eso optan por tomar la solución más fácil. Pero una vez que les provee CareNet ultrasonido y pueden ver ellos, y más o menos aquí pues, se pueden dar cuenta ustedes, se dan cuenta ellos de que wow, esto va más allá de lo que yo creía o de lo que yo pensaba, y empezamos a hablar con ellos, y obviamente el objetivo es evitar que ellos consigan ese aborto o que continúen con el proceso del aborto y puedan traer estas vidas a este planeta Tierra, obviamente para gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el punto acá principal? Si alguno de ustedes tiene el tiempo y quisieran participar, y esto no va solo para las mujeres, porque los hombres también lo pueden hacer. ¿Por qué los hombres? En la mayoría de los casos, cuando una mujer va y quiere tener un aborto, generalmente lo hacen solas, pero en muchas ocasiones van con sus esposos, con sus novios, con lo que sea, van juntos, y muchos de estos hombres a veces no saben tampoco por qué están allí. Entonces ellos tienen un montón de reuniones, un montón de consejería que no solamente está dirigida a la mujer, pero también al hombre. Entonces los hombres pueden participar llevando la palabra del Señor. El objetivo de CareNet es predicar el evangelio a todas estas personas que andan buscando matar esa vida. Y entonces, nuevamente, si alguno de ustedes tiene el tiempo y quisiera participar, quieren donar su tiempo con esta organización, me encantaría que lo pudieran hacer. Me lo han pedido muchas veces a mí. Obviamente el tiempo de nosotros es muy difícil, estar allá y estar acá, pero como les digo, no necesitamos estar a tiempo completo. Un par de horas a la semana, ellos están dispuestos a aceptar esa clase de ayuda incondicional. Así es que para aquellos que se están retirando, que ya no van a tener nada que hacer. Me está leyendo la ¡Oh, sí! De veras. No sabía. Pero la realidad es esa, ¿no? Y inclusive para nosotros que trabajamos, muchos de ustedes que trabajan también, el tiempo se puede dar, hermanos. Y a veces podemos ir al cine y dar 2 horas de placer de la carne nada más. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no, cuando venga el Señor, que nos encuentre haciendo algo que es muy significativo, en vez de estar en casa sin hacer nada? Bueno, se los dejo y voy a estar orando para que salgan voluntarios de este grupo, que me llamen y que me digan cómo involucrarse, y yo los puedo dar más información acerca de esto. Hermanas caminando y conversando, esto viene del ministerio de las hermanas acá de toda la iglesia de la Faith Community Church. Van a empezar el domingo 15 de mayo a las 8 de la mañana. Aquellas hermanas que quieran participar van a tener no sé si tienen pequeño devocional, ¿no te recuerdas la última vez? Sí, ¿verdad? Tienen pequeño devocional y después se van a caminar y van a orar juntas. Un par de hermanas que quieran estar juntas orando pueden ir en Marycourt Park para que puedan hacerlo de las 8 de la mañana. Es muy bonito, no solamente tienen un convivio con las demás hermanas, y mi esposa ha ganado muchas amistades de ese ministerio hace 2 años fue, ¿verdad? Sí, pero ya lo volvimos a empezar con el objetivo de que si alguno de ustedes tiene la necesidad de ir y querer orar con otras hermanas en Cristo, por favor, empieza el domingo 15 de mayo a las 8 de la mañana. Estudio del sábado, y solo falta 1 o 2 semanas. 2 semanas. ¿Una?
2 semanas, ¿verdad? Bueno, se termina, y una vez que termine eso, nuevamente vamos a empezar a hacer los sábados, vamos a tener una reunión acá mensual los sábados, así como lo teníamos anteriormente, y vamos a también a poder implementar el estudio de parejas, va a ser el martes también, pero estoy esperando hasta que mi esposa termine este estudio para que podamos empezar todo eso ya de lleno, y queremos obviamente voluntarios también en el caso de los hombres. Si alguien quisiera tener un estudio bíblico para varones, también lo vamos a tener, primero Dios que sea posible para el viernes, pero todo eso viene en camino, así es que prepárense. Entonces mi esposa acá le puso último estudio virtual sábado 1 de mayo a las 10 de la mañana, no se les olvide. Y algo más tenía. Vamos a ver. Creí que tenía algo más acá pendiente. Estemos orando por las peticiones que tenemos ahí. La hermana Gloria también amaneció, ha estado mal esta semana. Me llamó, estaba muy cansada y obviamente un poco mal de su salud. No sé si estaba segura qué es lo que tiene o no, pero quisiera que pudiéramos estar orando por ella. La hermana María Martínez todavía continúa, se deslocó un hombro y tiene algunos golpes internos y no sabemos, no tiene cita hasta este lunes y miércoles. Toda esta semana ha estado sufriendo y su esposo la está cuidando. Oremos por ella. La hermana Nancy también, aun cuando ella está acá, está pasando por una situación muy delicada, muy difícil, así es que por favor estemos orando por ella, por su hijo también, que bueno, un asunto legal con migración y no queremos tal vez decir de que ya se decidió todo, porque quien tiene la última palabra es nuestro Señor y vamos a esperar en Él para que Él pueda obrar en este caso. María Dora Gaitán también por el cáncer en el estómago, los hermanos Hernández y obviamente por Natalie Lewis, la niña que todavía está en cuidado intensivo allá en el Children's Hospital, así que por favor estemos pendientes. Llévense este boletín, no lo tiren a la basura, y si lo van a tirar, que hayan pasado unas 2 horas de rodillas, después lo pueden tirar y hacer lo que ustedes quieran con él. No, pero la realidad, oremos por ellos, oremos por estas personas. Para ustedes que no están enfermos y no tienen ninguna dificultad grande acá, si la tuvieran ahora, ¿qué quisieran? Que alguien estuviera orando por ustedes, obviamente. Y tal vez aquí en esta lista no hay personas que hemos puesto. ¿Por qué? Porque no nos dicen o no sabemos. Obviamente mientras yo no sepa, mientras mi esposa no sabe, no vamos a poner a nadie aquí. También hay personas que son muy privadas y dicen, ¿sabe qué, pastor? Estoy pasando por esto, ore por mí, ok, pero no me pongan en el boletín. Y respetamos todo eso, pero el objetivo nuevamente es de que estemos pendientes de las necesidades de los demás. Es muy importante. Entonces vamos acá en este momento a hacer una oración en general por todas estas peticiones, por favor. Así es que ahí donde estamos vamos a entregarnos al Señor. Antes de eso, el Salmo 7:17 dice, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. El Altísimo, ese es nuestro Dios, a quien adoramos, a quien alabamos y a quien venimos en esta mañana en oración, no solo para pedir, pero al mismo tiempo en agradecimiento por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Así es que vamos a orar. Padre, te agradecemos infinitamente, Señor, la forma en cómo tú provees, cuidas, nos bendices continuamente, Señor, nos das más de lo que merecemos. Padre, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas de la salud, a pesar de las incertidumbres, Señor, a pesar de aquello que no conocemos, tú continúas siendo la sabiduría divina que nosotros necesitamos tener. Y es a través de tu palabra, Señor, que tú llenas nuestro ser y nuestra mente con lo correcto, con la palabra de verdad, aquella que nos sirve para la piedad y la vida. Señor, ayúdanos a que nunca dejemos de alabarte, de glorificarte, de honrarte y de agradecerte. Señor, porque hoy estamos acá, no por nuestros propios méritos, pero porque tú nos salvaste y nos sacaste de las tinieblas en las cuales nos encontrábamos. Porque tú nos diste la vida eterna
a un pecador inmerecido. Tú viniste y de tu gracia nos diste a través de la fe y a través de tu palabra para que fuéramos rescatados y salvos, Señor, por el derramamiento de tu sacrificio, de la sangre de Cristo, Señor. Ahora podemos decir que somos hijos tuyos. Y Padre, queremos honrarte en esta mañana. Padre, también te queremos pedir de que seas tú con estas peticiones de toda esta familia, Señor, por la hermana María Martínez, fortaleza y sobre todo, Señor, que espiritualmente tú la estés animando a ella y que continúe buscando de ti aún a pesar de estas circunstancias, Señor. Con hermana Nancy Gaitán, Señor, sabemos que su aspecto también de salud es bastante delicado y, Señor, lo ponemos en tus manos. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro doctor, tú eres nuestro proveedor, tú eres el que nos puede dar todo, Señor, incluyendo la sanación. Y te pedimos, Señor, de que puedas tú revelarte de esa manera en la vida de la hermana Nancy, que puedas no solamente confortar su corazón en este momento que está pensando tanto en su hija, ella y su esposo también, Señor. Padre, sé con ellos, con toda la familia, bendícelos, glorifícate en sus vidas, Señor. Por María Dora Gaitán, Señor, continúa trabajando en este cáncer por el cual ella está pasando este proceso, Señor. Que seas tú el que pueda traer esto a un final, pero en el proceso también que ella pueda llegar a reconocerte como Rey y Salvador de su vida, Señor. Por los hermanos Hernández, Señor, dales la fortaleza y la salud para que continúen alabándote, continúen adorándote, Señor. Y por Natalie Lewis, Señor, Padre, obviamente esta es una petición tal vez especial para nosotros, porque es una niña, Padre, de 5 años que todavía nos pone a veces como creyentes a pensar, ¿por qué pasan estas cosas? Pero reconocemos en esta mañana de que tú eres Dios soberano, eres Rey de nuestras vidas. Y como Rey soberano, Señor, eso significa de que tú estás en control absoluto de todo. Y no hay nada ni nadie que pueda estar fuera de tu alcance. Ninguna circunstancia, Señor, es inconocible hacia ti. Tú lo conoces todo y tú sabes exactamente lo que tienes a través de tu providencia en cada caso. Padre, que tu poder divino esté actuando y que el tiempo nos diga, Señor, las maravillas que tú obras aún en situaciones como la de Natalie. Padre, pero es nuestro deber y es tu palabra la que nos dicta que vengamos ante ti para orar y pedirte y agradecerte, y estamos acá como hijos tuyos pidiéndote sanación sobre su vida, fortaleza sobre sus padres y sus abuelos, en toda su familia, Señor, con sus hermanitos también. Padre, dales la sabiduría divina, el conocimiento y la paz que sobrepasa cualquier entendimiento, para que ellos puedan continuar a pesar de las circunstancias, que puedan continuar adorándote, glorificándote y dándote el honor y la gloria a ti, Señor. Padre, quédate con nosotros en esta mañana, y a medida que continuamos este servicio, que podamos adorarte un poco más. Y también, Señor, recibir de tu palabra el consejo bíblico para poder vivir una vida santa y entregada a ti fielmente en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir ahí donde estamos. Así es, hermanos, vamos a ponernos de pie y tener este tiempo para prepararnos a recibir la palabra de Dios. Contempla a Dios, quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Vamos a adorarle. Quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz.
su santo nombre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él.
Amén, así es. Tú eres por siempre, siempre, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos pasado. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. Señor, no somos merecedores a veces, pero tú eres digno, Señor. Tú eres santo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Señor, examina nuestra vida, Señor, y que, Señor, tú puedas limpiarnos y que en esta mañana podamos venir delante de ti, Señor, sanos para recibir tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que, Señor, tu palabra quede en nosotros. Bendice a nuestro pastor que trae este mensaje, Señor, que tú puedas hablarnos a través de él, de tu palabra penetre en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Quería tomar algo antes de empezar el servicio. Me fui hacia atrás a agarrar mi té y mientras caminaba para allá, mi esposa me dice, voy a ver para allá, y Chris también, los dos, mi esposa y Chris, están apuntándome en dirección hacia Elizabeth, que está allá atrás. Y si ustedes pudieran haber visto lo que ella estaba haciendo, estaba adorando al Señor en una forma de que todos deberíamos de hacerlo de esa manera. Y a veces digo yo, wow, la mente de los niños es tan preciosa. Y por eso es que el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí. O inclusive a nosotros nos abre y nos dice que seamos como niños para poder recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque los niños son inocentes y cuando se entregan lo hacen de corazón. Y me dio tanto gusto verla a ella alabando al Señor y glorificándolo. Y obviamente eso es de mucha alegría para mí, pero obviamente debería de ser de un testimonio grande para nosotros. A veces nosotros venimos como adultos, venimos acá, no, yo no voy a levantar la mano, no, es que lo haga el vecino, pero yo no. Y la realidad es que como que no entendemos a quién adoramos, o no entendemos a quién seguimos todavía. No debería haber vergüenza en nosotros, pena, nada de eso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios vivo y solo es, nada más. Solo Él es el Rey del universo y nada más, ¿ok? Así es que yo no sé si eso no significa nada para ustedes, como para adorarlo abiertamente sin ninguna pena. Y si una niña como ella lo puede hacer, ¿por qué no nosotros? Bueno, vamos a entrar al mensaje. La humanidad corrompida es lo que Dios está juzgando en los capítulos 6, 7, 8 y 9 de Génesis. El Señor ha llegado a un punto de que Él dice, tengo que traer juicio sobre esta humanidad porque es violenta y depravada en toda su manera de ser. 1970, quiero ver. Sí, 1970, antes de los 70 todavía, ya estaba vivo yo, imagínense. Me recuerdo que me encantaba robar mangos, marañones y todo lo que fuera fruta, jocotes. Me iba a un palo de jocote que no era mío, me subía con limón y sal y ahí estaba almorzando. Esa era la vida mía. Pero me conocía todas las fincas cerca de donde nosotros vivíamos y a todas ya había entrado, sin permiso, pero el Señor ya me perdonó, no me vayan a estar juzgando acá. Me recuerdo una vez que iba pasando por una de estas fincas y me encuentro con una persona que había sido asesinada. Y la forma en que la asesinaron fue a machetazos. Entonces, si ustedes pudieran ver la imagen que yo vi, en realidad a veces se queda uno con la boca abierta y se da cuenta en esos momentos uno de la maldad que existe en el hombre. Esta persona estaba hecho pedazos, ¿ok? Y se le veía todos los órganos y ya es suficiente, me dijo mi esposa. Pero estoy tratando de hacer un punto acá. A mi edad, ver eso fue traumante, nunca se me olvida.
He llegado a los años que tengo y hasta ahora esa es una imagen que no se me borra de mi mente, y de entender la violencia que existe en el mundo. Y cuando me doy cuenta quiénes lo mataron a este señor, todavía aumenta más la impresión. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque una mujer también participó en esto. Fueron 3 contra 1. Y obviamente decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Me recuerdo que me metí al ejército, y estando en el ejército se ven cosas que uno nunca cuenta, porque tal vez no nos pueden entender. O la gente que va a las guerras a veces vienen y no le cuentan a nadie nada. ¿Por qué? No porque no hayan sido traumados por lo que vieron, sino porque nadie los va a poder entender. De lo mismo me pasó a mí. En el ejército habían cosas que uno miraba y solo miraba y callaba. Pero podíamos ver la violencia en este mundo. En camino, una vez que salgo del ejército, mi mamá pidió que me viniera a los Estados Unidos y pidió dinero prestado para que yo saliera. Me recuerdo una imagen que quedó también plantada en mi mente. A medida que yo vengo saliendo de El Salvador, voy por la carretera panamericana y llego a un lugar donde estaban pasando con cuidado los vehículos. Yo voy en un autobús y a un lado estoy viendo cuerpos tirados, pero no cuerpos enteros, sino pedazos de cuerpos, y con muchas partes regadas, y se me queda esa impresión, y me impactó tanto. El punto de mi pequeño monólogo en lo que se trata de estas imágenes que han quedado en mí. Creo de que no soy el único. Muchos de ustedes tal vez han sufrido en carne propia violencia, maldad, o la han visto como muchos de nosotros. Y el punto es que la pregunta a hacernos es la siguiente: cuando el Señor llega a un punto en la primera ola humanitaria, si le pudiéramos llamar, desde Adán hasta Noé, y Él llega al punto en que dice, ok, es tiempo de destruir la tierra. Y fue por la violencia y por la maldad humana, no porque Dios sea malo, o no porque Dios se equivocó, porque muchos tendemos a veces a apuntarle el dedo a Dios. Si no entendemos algo, pues ha de haber sido culpa de Dios. La violencia en el mundo, ¿a dónde está Dios? Y desafortunadamente muchos de nosotros hemos estado en iglesias en lo único que escuchamos es que Dios es amor. Y no que Dios no sea amor. Dios es amor. Pero Dios es justicia y fuego consumidor también. Y a veces no queremos ver esa parte de Dios. Queremos seguir a ese Dios como Jesús con los niños, predicándoles. Y esa es la imagen que tenemos de Dios y decimos que ese es el Dios al que yo sigo. ¿Sí? Y al Dios que consumió 7,000 millones de personas a través del agua, ¿cómo lo ves? ¿Ese es el mismo Dios al que tú adoras? Porque si no adoras a un Dios que destruyó la humanidad completamente y solo salvó a una familia, si no adoramos a ese Dios, estamos adorando al Dios equivocado. Y muchos de ustedes que están acá por primera vez dicen, ¿cuántos dijo pastor que mataron ahí en ese primer diluvio? Los historiadores dicen que pudiera llegar a 10,000 millones de personas que habían en ese tiempo, y les expliqué la semana pasada desde 1850 hasta los años 2000 la población mundial se fue de 1 billón a 6 billones de personas. En 150 años la tierra creció al 600%. Si en 150 años la tierra creció 5,000 millones de personas más, ¿cuántos humanos habían en la primera onda humana? De 1,500
tantos años que existieron antes de que el diluvio viniera. Entonces la lógica nos habla y nos dice de que sí, pudieron haber existido tanta gente. ¿Se acuerdan? En ese entonces no había cuidados para no salir embarazado. No habían problemas de salud. ¿Por qué? Porque era una humanidad increíblemente mucho mejor que nosotros. Desafortunadamente, la imagen a veces que tenemos de Adán y Eva es que porque hemos ido a la escuela todos nosotros y nos vendieron la idea de que venimos del mono, creemos que la primera familia eran primitivos que andaban con piedras siguiendo a las mujeres y las agarraban del pelo y se las llevaban a una cueva. Y es una ideología tan tonta y tan que no tiene lógica. Pero la compramos y muchos de ustedes todavía creen en ella. Pero la idea es contrario a todo eso. Si Dios creó a Adán y Eva como personas perfectas y tenía una capacidad intelectual mucho mejor que la de nosotros. Y lo podemos ver en el lado malo de la genealogía de Adán, en el lado de Caín, pudimos ver cómo esa genealogía llega a ser tan productiva y eran los malos. Crearon música, crearon poesía, se hicieron criminales y muchas otras cosas. Eran agrarios, tenían, ya se me olvidó el español, y no sé en inglés, ¿cómo lo sé? Se me olvidó el español y no sé inglés, así es que estoy bien perdido, ¿verdad? Desarrollaron una forma de convivir y hubieron muchos adelantos en su manera de crecer, de que uno se queda con la boca abierta. ¿Todo esto lo hicieron antes? Ellos sí, todo eso lo hicieron antes, sin tener los adelantos tecnológicos que tenemos ahora. Entonces, en pocas palabras, esa gente, esa humanidad que existía antes del diluvio, eran personas de mucha mejor intelectualidad que la de nosotros. Vivieron más de 900 años. Solo eso nos debería de poner a pensar. Okay, si ustedes cometen un error ahora, por ejemplo, yo le fallo a mi esposa diariamente, pero si tengo 900 años para vivir y yo quiero ser fiel a ella, voy a aprender. Eventualmente voy a llegar a decir, ahora sí ya no me voy a equivocar en esta área, porque ya de 300 años viviendo con el mismo problema, creo que ahora ya tengo la solución y lo puedo solucionar. De la misma manera, si usamos esa misma ideología en todo lo demás, imagínense ustedes qué tan mejores serían ellos que nosotros. Obviamente, mucho mejores que nosotros. El problema no solamente era que eran mejores, pero también con la misma intelectualidad que tenían, pudieran llegar a ser personas malas. Y obviamente, en el capítulo 6 nos damos cuenta de que la palabra dice de que, vamos a ver, en el 5, en el capítulo 6, obviamente, y esto lo estuvimos viendo anteriormente, y vimos de que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre. En pocas palabras, ya no voy a negociar con ellos, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Ese es el assessment,
se le dice en inglés, ¿verdad? En español sería, esta es la forma en que Dios piensa de esa humanidad, en cómo la ve Dios. Y ve y dice, lo único que pueden hacer es el mal. Y yo empecé dándoles esta pequeña historia de lo que yo crecí, las imágenes que quedaron impactadas en mi corazón y en mi mente, para hacerles esta pregunta. ¿Han cambiado las cosas? ¿Vamos para peor o vamos para mejor? Se está empeorando todo. Pero hay muchos idealistas de nuestro tiempo que piensan y creen, y muchos de ellos están en los gobiernos, que nos quieren llevar a esta utopía en la cual el mundo va a ser perfecto y no va a haber ningún problema. Nosotros tenemos la solución para él. Increíble, una ideología bien ilógica, que no tiene sentido si creemos en la Biblia, especialmente para nosotros que somos cristianos. Nosotros no podemos ser cristianos y tomar la ideología de una utopía, de un planeta perfecto. No existe tal cosa. Esa perfección va a venir, es obvio, va a venir, pero antes de que venga, va a venir un juicio. Y va a venir el Rey de Reyes a poner orden. Y va a renovar la tierra. Y de ahí va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces vamos a vivir en ese lugar eterno, en perfección. Pero mientras eso no llegue, esta tierra va a seguir sufriendo y la humanidad va a seguir cometiendo todos los atroces que han sido parte de nuestra historia pasada. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano emprendió un intento sistemático de aniquilar al pueblo armenio en Turquía. Murieron entre 1,5 millones de personas. A mediados del siglo XX, el gobierno nazi emprendió un intento sistemático de aniquilar al pueblo judío de Alemania. Murieron 6 millones de personas. A finales del siglo XX, uno de los principales grupos étnicos de Ruanda emprendió un intento sistemático de aniquilar al otro grupo étnico principal. Murieron entre 500,000 y 1 millón de personas. A principios del siglo XXI, el gobierno sudanés y los grupos tribales dentro de Sudán combinaron el ataque y la negligencia de otros grupos tribales para generar hasta 500,000 de muertes entre la gente de Darfur, que ahora están todos emigrando para Israel. Una pregunta que provocan tales eventos es: ¿qué clase de Dios permite que esto suceda? Otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué tipo de criaturas son los seres humanos que deberíamos de causar y permitir que esto suceda? Entonces a veces es más fácil llevar nuestras preguntas hacia Dios y decir: ¿qué clase de Dios eres tú? ¿A quién te seguimos? ¿Por qué te seguimos si tú permites todas estas cosas? $100 millones de muertes, más de 100 millones, 100 millones de muertes por la represión comunista. El libro negro del comunismo cifra en 100 millones los muertos por represión en los distintos regímenes comunistas. De ellos, 2/3, 65 millones de personas perdieron su vida en China, especialmente durante las 2 oleadas de represión masiva, la revolución cultural y el gran paso adelante. Le sigue la Unión Soviética con un genocidio de 20 millones de personas, a lo que hay que sumar a otros 2 millones de muertos a manos del gobierno en Camboya, otros tantos en Corea del Norte, 1.7 en África, 1.5 en Afganistán, 1 millón de personas en la Europa del Este y varias decenas de miles en Iberoamérica. Entonces, eso acaba de pasar. La historia que les estoy dando acaba de pasar. Es del siglo pasado. Millones y millones de gente siendo masacradas. Ahora la pregunta es nuevamente: ¿se la hacemos a Dios o la hacemos a nosotros mismos? Obviamente ninguno de nosotros quiere tomar culpabilidad, porque todo el tiempo el hombre piensa de que está haciendo lo bueno y está haciendo el bien, cuando la realidad es todo lo contrario a eso. Y para poder entender eso, Romanos 3 habla muy claramente. No hay ¿cuántos? Ni uno que haga lo bueno. Todos se desviaron. Nadie busca de Dios.
Y ese ejemplo está tan palpable y tan bien definido en el primer juicio que trae Dios al mundo. Porque, ¿cuántas personas dijimos que pudiesen haber existido antes del diluvio? Mínimo unos 7,000 millones de personas. Hasta 10,000 millones de personas. Y si de 7,000 millones de personas solo salvó a 8 personas Dios, ¿qué nos dice la palabra? De nosotros, no de Dios. Porque es muy fácil echarle la culpa a Dios. Y es lo que todo el mundo hace, inclusive en nuestro tiempo. Todo lo queremos justificar a nuestro convenio. Inclusive la Biblia ahora la agarramos y la leemos. Ok, esto me queda bien a mí. Ah, sí, yo estoy con esto. Pero algo que me ofende, algo que me ataca, algo que me hace ver la maldad en mi propio corazón, eso no lo quiero ver. Y no quiero que nadie me lo enseñe, que nadie me exhorte, que nadie me instruya, que nadie me encamine por el buen camino. Porque eso es aceptar de que yo estoy haciendo el mal. Y nadie quiere hacer. ¿Cuántos de ustedes aceptan de que hacen el mal? Nadie va a querer hacerlo. Pero la realidad es que ¿cuánto peleamos con el mal? Todos. ¿Cuándo? 24 horas al día. Por muy buenos que querramos ser, nunca podemos alcanzar el estándar que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Sí me entienden? Ustedes no pueden. No hay ninguno que tenga la capacidad de poder complacer a Dios. Porque no tenemos esa capacidad. Así como Dios escogió a Noé, escogió a Seth, escogió a Enoch, escogió a Matusalén para ser hombres de Dios. Así Él escogió a cada uno de ustedes. Ustedes no tenían ningún mérito. Ustedes no hicieron algo bueno para que Dios viniera y dijera, oh, ¿sabes qué? Tú sí, ya más o menos te vas acercando, deja que te invite a mi reino. No, ninguno de nosotros tiene esa habilidad, capacidad, en ninguna forma. Porque si ese fuera el caso, Jesús no necesitaba haber venido y derramar su sangre por nosotros. El punto que les estoy queriendo hacer con esta introducción es de que la maldad fue la razón por la cual Dios trajo al fin esa humanidad antes de Noé. Y si Dios hizo eso, se lo prometió a Noé y le dijo que lo iba a hacer, y lo hizo exactamente como Dios dijo que lo iba a hacer. Y si en nuestro tiempo Jesús vino, vivió una vida santa y murió en la cruz por los pecados del mundo, y Él dijo de que la segunda venida va a ser como en los días de Noé. Mateo 24, 37, 38 y 39 pueden ver eso. En Lucas también. Entonces, si Jesús mismo dice la segunda venida va a ser exactamente como los días de Noé, entonces, ¿qué deberíamos de estar haciendo nosotros? Si podemos tomar la forma en la cual Noé actuó en ese entonces, vino Dios y habla con Noé y lo escoge para que sea el salvador de la humanidad. Prototipo de Jesús. Un prototipo de Jesús. Iba a ser utilizado para continuar la humanidad. Y si nosotros somos ahora esas personas que Dios ha escogido para preparar estos últimos días, ¿qué ejemplo tenemos a quien seguir en la historia? Bueno, podemos ir hasta los tiempos antediluvianos y ver a Noé en cómo él obedeció en todo. Vamos a continuar. Entonces, el diluvio, considerado en forma práctica, vemos en el relato del diluvio al menos 6 consideraciones prácticas. Dios debe castigar el pecado.
Debe morir lo viejo antes de establecer lo nuevo. Estos son conceptos bíblicos. ¿Okay? Dios advierte, pero al final su paciencia se acaba y el juicio viene. Dios siempre ha salvado a las personas de la misma manera. ¿Cómo las salva? Por gracia. No hay otra forma. Es por gracia. No es por obras. Nadie puede alcanzar el estándar que Dios busca. Tendríamos que ser perfectamente santos nosotros y no podemos ser santos. Somos justos ahora porque Dios impuso su justicia sobre nosotros. La justicia de Cristo está en nosotros ahora. Entonces Dios advierte, pero al final su paciencia se acaba y el juicio viene. Dios siempre ha salvado a las personas de la misma manera, por gracia. La verdadera fe conduce a la obediencia. El verdadero testimonio exige separación del pecado. Y Noé y su familia se conservaron sin mancha en el mundo. Si los hijos de Dios, en el capítulo 6, del 1 al 4, fueron ángeles o la familia de Seth, la lección se ve. Dios condena el compromiso y la rebelión, pero compensa al santo separado. ¿Somos santos? Sí, somos santos. Bueno, si ustedes... somos santos, ¿ok? Somos santos porque Dios nos separó. Eso es lo que significa ser santo, ¿ok? Separado para Dios, ese es ser santo. ¿Cuántos de ustedes son separados para Dios? Bueno, algunos de ustedes tienen duda todavía y está bien, no se preocupen, ya van a llegar. Pero somos santos. Entonces, pero como santos, ¿qué deberíamos de hacer? La voluntad del Padre. ¿Qué hizo Jesús? Obedecer en todo a su Padre. ¿Qué hizo Noé? Obedecer en todo, al punto de que nunca dijo nada. Pero lo hizo todo lo que Dios le pidió. Ahora imagínense ustedes si el cristiano de nuestro tiempo, si nosotros como cristianos fuéramos como Noé. Por 120 años predicó el Evangelio y al final de esos 120 años Dios trajo el diluvio sobre la tierra. En 120 años no hubo ni un convertido. En 120 años pudiéramos decir de que Noé fracasó. En nada fracasó Noé. Porque él hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y cuando nosotros hacemos todo lo que Dios nos pide, Lucas habla y el Señor dice de que somos siervos inútiles. Cuando hacemos todo lo que deberíamos de hacer, lo único que alcanzamos a hacer es siervos inútiles ante Dios. Entonces, ¿Noé hizo lo correcto delante de Dios? Sí, porque no convirtió a nadie, fracasó en su tarea en ninguna forma. Él hizo exactamente lo que Dios le pidió. Noé tuvo éxito. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito como cristianos? ¿Y qué deberíamos de hacer entonces si tomamos el ejemplo de Noé? ¿Y qué es lo que más nos cuesta hacer? Obedecer. Ese es el problema del cristiano. Todo lo queremos a nuestra conveniencia. Muchos hermanos que todavía no se congregan, y cada quien tiene sus razones, y no vamos a hablar de las razones que tengan. Pero el punto es, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para congregarnos? ¿Cuánto tiempo más necesitamos esperar para poder darnos cuenta de que la iglesia nunca fue hecha para que se hiciera virtual? Es la reunión en persona de los miembros del cuerpo de Cristo lo que nos da la capacidad de poderlo adorar en unión. Y eso no se puede hacer en casa. Obviamente hay razones en las cuales es justificable tal vez. Pero ¿por cuánto tiempo vamos a esperar? Génesis 6, 5, 8, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre, hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor
haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, ¿qué hizo el pecado? Entristeció el corazón de Dios. ¿Lo entristeció como se entristece el corazón humano? No, no necesariamente. Porque el corazón humano se entristece por algo que pasa y no sabía que iba a pasar. ¿Sí me siguieron? Ok, el corazón humano se entristece por algo que pasa, pero no sabía que iba a pasar. El corazón de Dios es totalmente diferente. ¿Sabía Dios todo lo que el hombre iba a hacer? ¿Alguna sorpresa en la mente o en el corazón de Dios? Nunca. Él sabe exactamente. Pero nos deja este ejemplo en ponerlo Él como la persona que dice, y se entristeció Dios, dice Moisés. ¿Qué nos está queriendo decir? De que le dolió. De que Él los plantó en un Edén perfecto y que ellos cayeron en pecado y que se desviaron de sus caminos. Y le dolió que el Señor, a pesar de tener paciencia y darles el tiempo necesario, nunca regresaron a sus caminos. Le dolió no porque no sabía que eso iba a pasar, pero le dolió porque Él había sido dadivoso, bondadoso, misericordioso y continuaba dándoles una y otra oportunidad. Y el hombre continuaba alejándose más y más de Dios. ¿Se recuerdan en el capítulo 6 cuando llega Adán y le dice de que, ok, yo voy a destruir al mundo y solo van a ser 120 años de aquí en adelante los que restaban? En pocas palabras le dice a Noé, en 120 años más voy a terminar la tierra. ¿Qué estamos observando ahí? La misericordia de Dios. Él está proveyendo 120 años más para que se arrepientan, para que vengan, para que Noé predique y que aquellos que escuchen puedan entender y aceptarlo en su corazón y poder decir, ok, Señor, yo te alabo. ¿Cuántos hicieron eso? ¿En 120 años? Ninguno. Entonces el Señor tenía un plan ya predestinado, es obvio, y el diluvio iba a venir. ¿Cuál era el propósito del diluvio? Se indica en el capítulo 6, del 5 al 13. Debido a que la gente se había corrompido y la tierra estaba llena de violencia, Dios envió el diluvio para destruir a la humanidad. Siempre debe haber juicio y muerte antes de un nuevo comienzo. Entonces, Él iba a empezar una nueva genealogía a través de, no una nueva, pero iba a continuar la genealogía de Adán a través de Noé, pero la iba a empezar en una tierra nueva. Ya no iba a ser la misma tierra, iba a ser totalmente diferente. ¿Cuáles son algunos de los elementos únicos en el relato del diluvio? Bueno, solamente en el capítulo 7 se usa la palabra arca. El arca que Noé construyó solo está 2 veces mencionada. Obviamente, una vez mencionada en los primeros capítulos de Génesis y la otra vez se menciona en el libro de Éxodos, capítulo 2, versículo 3, cuando Moisés es puesto en una cesta, en una canasta, le pudiéramos llamar. Y a eso se le llama arca. Es las únicas 2 veces que se usa la palabra en hebreo que traducida al español es arca. En el capítulo 2 del versículo 3 en Éxodos y en los versículos 6, 7 y 8 y 9 en los capítulos de Génesis al principio. Solamente aquí se usa la madera de un árbol conífero, quizás cedro o ciprés. Solamente aquí se menciona la palabra claraboya, que significa una ventana. ¿Ok? Otras traducciones también son interesantes: cubierta, tragaluz, que se le conoce como ventana, obviamente. Solo en Génesis se ve esa palabra. Solamente aquí se menciona la palabra diluvio. Y en el Salmo 29:10, en ninguna otra parte de la Biblia encontramos la palabra que se usa para diluvio, solo en el Salmo 29. Y en los capítulos 7, 6 y 7.
La palabra describe las aguas que traen una fuerza capaz de destruirlo todo. En este relato es la primera vez que Dios hace un pacto con el hombre, en el capítulo 9, y ya vamos a llegar después ahí, donde Dios hace un pacto con Noé. Y los pactos que hacía Dios eran unilaterales. ¿Qué significa unilateral? De que era una persona haciendo el pacto, no era a conveniencia del otro, o tenía que tener el favor de la otra persona. Dios hacía el pacto y lo ofrecía al hombre. ¿Sabes qué? Voy a hacer un pacto contigo, esto es lo que yo voy a hacer. No le pedía opinión al hombre. Por eso era unilateral, no era bilateral. Bilateral es cuando dos personas tienen derecho a opinar sobre el pacto. En el caso de los pactos de Dios eran unilaterales, en la mayoría de ellos. Que había ocasiones en las cuales ellos tenían que hacer algo para que el pacto se llevara a cabo, pero esos son pormenores que no se dan en la mayoría de los casos. Entonces vimos la semana pasada que la salvación, vimos la salvación en medio de la condenación y vimos 5 elementos que Dios utilizó para traer el juicio mundial a la humanidad corrompida. La primera fue la razón. ¿Cuál fue la razón? Que había mucha maldad en el mundo. Había violencia en el mundo. La liberación vino a través de ¿qué? De una arca que le pidió Dios a Noé que la hiciera. Y vimos todos los específicos de esta arca, cómo la construyó, cómo la tenía que hacer, ciertas medidas de 3 pisos con una puerta, una ventana arriba. Iba a ser rectangular como una caja de zapatos. Iba a medir una cancha y media de fútbol, por 50 pies de ancho y unos 15 pies de alto o 30 pies de alto, no me recuerdo ahorita. Pero esa iba a ser la liberación, iba a venir a través del arca. La inundación iba a venir a través de este diluvio que Dios iba a traer. Dice el Señor, yo voy a traer un diluvio. Yo voy a dejar que llueva por 40 días. Y el Señor continúa poniéndose Él. Él no se esquiva. El Señor no dice, es culpa de ustedes, entonces voy a permitir que pase esto y hay que le vaya bien. No. Él dice, yo voy a llevar a cabo todo esto. Tú vas a hacer lo que yo te pida y yo voy a traer todo esto a fin. La preservación. ¿Cómo llega la preservación? Obviamente, cuando estos animales son puestos en el arca y cuando Dios mete a Noé y a toda su familia, Él los preserva. Aun cuando el agua iba a ser lo que iba a destruir el planeta Tierra, el agua misma es la que salvó a Noé. A Noé. Sí están poniendo atención, ya me di. Eso era una prueba nada más. A Noé y a sus familias. El agua iba a destruir, pero el agua sirvió como el elemento para salvar al mismo tiempo. Y bueno, vemos cómo el agua es utilizado mucho a través de las escrituras. Encontramos mucho en cómo el agua limpia, el agua, hay tantas formas en cómo se usa, ¿no? Y por último, la disposición. Estos son los 5 elementos que vimos en esos versículos. ¿Y la disposición de quién? De Noé. ¿Qué era lo que terminó haciendo? Obedeciendo. No dijo nada, pero obedeció en todo. Entonces el arca no era un barco, sino más bien una caja flotante hecha de madera de ciprés y calafateada con brea. Si usamos un codo de 60 centímetros, el tamaño del arca sería de 180 metros de largo, 30 metros de ancho y 18 metros de alto. Si usamos un codo de 45 centímetros, ¿por qué está dando las 2 opciones? Porque en el sistema hebreo habían 2 tipos de codos, uno más grande que el otro, pero no sabemos cuál usaron. Entonces, si usamos el de 45 centímetros, el tamaño sería entonces de 150 por 25 por 15. En cualquier caso, el arca era lo bastante grande como para albergar toda la colección de animales, el alimento necesario y los miembros de la familia de Noé. No sabemos cuántas especies de animales había en esos días. Nótese que en el capítulo 20 indica que Dios trajo los animales a Noé. ¿Quién llevó los animales al arca? ¿Saben cuál es el problema más grande de la gente que no cree en el diluvio? O mucha gente cree que fue local y que eso no puede haber sido mundial y hay muchas excusas. Y digo yo, si no era mundial el diluvio, ¿para qué agarrar animales? ¿Sí entienden?
¿Para qué agarrar animales? ¿Para qué andar peleando ahí queriendo agarrar una serpiente que no la voy a poder alcanzar? Obviamente, si fue universal, es por lo mismo que el Señor quiere preservar a estos animales, quiere preservar la genealogía a través de Noé. Y los 125,000 animales que pudieron haber cupido, no cupido de, okay, en el arca, sí. Hay muchos que están enamorados acá, por eso que ya pasó febrero. Entonces, el alimento necesario y los miembros de la familia de Noé, no sabemos cuántas especies de animales había en esos días. Dios trajo a los animales a Noé. Había 3 niveles en el arca, con una ventana en el techo, en el nivel más alto o en la parte de arriba, y el nivel más alto había una puerta, bueno, había en un lado, ¿no? Entonces, el diluvio considerado históricamente, ¿qué hubo en realidad? Que hubo en realidad un diluvio lo demuestra tanto Génesis como Cristo. Okay. El problema es de que mucha gente, inclusive cristianos, hay comentarios, estaba leyendo un comentario para este estudio, y me sale un comentarista ahí que dice de que el diluvio fue local, y es una forma imaginaria de poder entenderlo, pero que nunca fue completo. Y digo yo, ok, ¿cómo? Entonces, ¿para qué agarramos tantos animales? No sé, hay muchas preguntas y respuestas que a veces quedan inconclusas, obviamente, ¿no? Pero ¿el diluvio es considerado históricamente para nosotros los cristianos? Sí, inclusive para la gente secular. El problema de la gente secular es que no quiere creer. Si los cristianos de nuestro tiempo, hay unos que pelean todavía. ¿Sabían ustedes que hay muchos cristianos que creen de que el diluvio no existió? O que si existió, que fue local nada más. Hay muchos cristianos que todavía tienen esa idea. Mi problema es, ¿qué hacemos con todas estas historias que nos dejan específicos detalles? La edad de Noé, a los 500 años tuvo sus primeros 3 hijos. Sus hijos tenían 100 años en el tiempo del diluvio, y él vivió 300 años más. Y que en el segundo mes vino el diluvio, y empezamos a ver todo este montón de historias. Decimos, ¿para qué se van a inventar tantos detalles si fue mentira? Si no fue histórico. ¿Y por qué Jesús cuando viene dice, la segunda venida va a ser exactamente como los días de Noé? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere dar a entender el Hijo? El Hijo del Hombre, el Rey de nuestra vida, nos dice de que el diluvio existió, exactamente tal como está escrito. Él está siendo testigo de él. Entonces, que hubo en realidad un diluvio lo demuestra tanto Génesis como Cristo en Mateo 24, en Lucas 17, los profetas Isaías en el capítulo 54:9, y los apóstoles en 1 de Pedro 3:20, 2 de Pedro 2 del 5 al 3 al 6. Los arqueólogos nos dicen que muchas civilizaciones antiguas tienen una tradición del diluvio con detalles paralelos al relato de Génesis. Tal vez estos relatos que involucran sus fantásticos dioses fueron corrupciones de la historia original del diluvio que se transmitieron de generación en generación. Por ejemplo, los mesopotamios tienen una historia de que el diluvio existió. Y que los dioses en el cielo se enojaron tanto porque la humanidad había crecido y que hacían mucha bulla. Y por eso mandaron un diluvio, para destruirlos a todos por la bulla que hacían. Okay. Y para salvarlos, los metieron en un cúbico. Imagínense ustedes un cúbico hecho pequeño, ¿no? Pero a una medida un poco mucho más grande para poder meter cosas ahí. Y es bien ilógico, no tiene ningún sentido, porque un cúbico en el mar, ¿qué va a hacer? Va a dar vuelta por todos lados, y lo que iban a meter ahí se iba a destruir. Por eso cuando las indicaciones que se le dan a Noé de que la medida perfecta que Dios le da para esta caja rectangular, que no había forma de que las olas más grandes pudieran botarla por la forma en que Dios la había construido. Entonces todo eso nos lleva a pensar de que, ¿por qué no quiere creer la gente? Porque la gente rebelde
y quiere hacer lo malo continuamente, como lo vimos en el capítulo 6. Entonces los arqueólogos nos dicen, bueno, ya leímos esto, ¿no? El diluvio considerado proféticamente, históricamente sabemos de que está allí. Proféticamente, Cristo enseña que los días antes del rapto y la tribulación serán como los días de Noé. Lucas y Mateo hablan mucho de eso. Vivimos en los días de Noé. Vemos paralelos tales como la multiplicación de las personas en la explosión demográfica, corrupción moral de todo tipo, violencia, incremento de las artes, la industria, falta de conciencia, incluso por homicidio. Los verdaderos creyentes son minoría. ¿Qué dije? Los verdaderos creyentes son minoría. Ok. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabían ustedes que esa no es la idea del mundo ahorita, inclusive de la iglesia? Hay muchas iglesias de que nosotros deberíamos de ser la mayoría. El problema de nosotros es andar viendo, a ver, ¿cuántos millones de cristianos hay en el mundo ahora? Si llegáramos a millones, creo que seríamos bastantes. Y la realidad pudiera ser contraria a esa idea que tenemos. Porque la realidad es, la Biblia nos enseña continuamente. El remanente habla de Dios, el remanente acá, el remanente que aquellos que escogí, aquellos poquitos. Y vemos a través de la historia de que no son los millones los que se van a salvar. Inclusive Jesús dice, la puerta es ancha para la perdición, pero muy angosta para la salvación. Y son pocos los que entran. Pero tengan presente que los días de Noé también son de testimonio. Es más, Dios le dijo a Noé que el juicio se avecinaba y este advirtió a las personas en Judá 14:15, perdón. Matusalén, el hijo de Enoc, nació en el año 687 y vivió 969 años. Murió en el año 1656, que es cuando el diluvio vino. En ese año, el mismo año del diluvio. En otras palabras, Dios le dio al mundo impío 969 años de gracia. Y por los últimos 120 años de ese periodo, Noé predicaba y preparaba el arca, de acuerdo a Génesis 6, 3 y 1 de Pedro 3, 20. Hoy Dios advierte que el juicio se avecina. 2 de Pedro 3 nos habla muy claramente. Pero no con agua, sino que con fuego. Pero pocos escuchan e incluso menos creen. ¿Es cierto eso, sí o no? ¿Creen menos ahora que antes? Es obvio. Miren las iglesias. Las iglesias, si estuviéramos en realidad en los últimos tiempos, y lo cual estamos, pero si la idea de la gente estuviera sincronizada con la teología bíblica, entonces pudiéramos decir, estamos en los últimos tiempos, deberíamos estar congregándonos, deberíamos predicar el evangelio, así como obedeció Noé en todo. Nosotros deberíamos de ser obedientes y fieles a Dios. Pero, ¿qué es lo que vemos? Infidelidad, desobediencia. Hay 50 y ¿cuántas semanas al año? 52. ¿Cuántos de ustedes llegan a las 30 de que vinieron a la iglesia en 30 semanas? No levanten la mano, por favor, no quiero saber. ¿Cuántos de ustedes se toman vacaciones de meses y que no vienen a la iglesia? Por A o B razones. Y cada quien tiene sus razones. Y no estoy acá para juzgar a ninguno de ustedes. Porque tengo que ver mi corazón antes también. Pero el punto es, si en realidad somos fieles y obedientes a las Escrituras y sabemos lo que viene, ¿cómo deberíamos de estar? De rodillas, diría yo, trabajando en la obra. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. Cualquier molestia, me voy a quedar en casa este domingo. Y yo estoy de acuerdo que se tomen sus vacaciones. Yo no estoy en contra. A la Biblia espero que no esté en contra de eso. El punto no es eso. El punto es de que a veces se nos hace costumbre. Y fuera de eso, si ustedes fallan un domingo, no se van a ir al infierno por eso, por favor, no lo piensen de esa manera. Pero
Si el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes no han hecho nada para Dios, y todavía faltan el domingo, digo yo, ¿a dónde está nuestra fe? ¿A quién le soy fiel? ¿Para quién vivo? ¿Vivo para el mundo? ¿Para mis placeres personales? ¿O para adorar y glorificar el nombre de Jesús? Mi hijo está acá ahora de haber dicho, ¿qué domingo escogí para venir? Me hubiera quedado en casa mejor. Lo siento, Jonathan, así que hoy te aguantas. Mateo 24 muy claramente habla, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no me puedo casar, pastor? No, no significa eso. El punto es de que estaban viviendo su vida como que si el diluvio nunca iba a venir. Casándose y dándose matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. O sea que hasta el último minuto, piensen en esto, ¿ok? ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Noé? 120 años. En 120 años estuvieron viviendo la vida como a ellos les parecía mejor. Pero sí de vez en cuando llegaban a ver a Noé. ¿Dónde está Noé? Todavía está haciendo la caja. Ok, estamos bien todavía. Y continuaban buscando de Noé. Hasta el último día, hasta que él entró, todavía seguían haciendo lo mismo. ¿Cuántos se arrepintieron? Ninguno. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Jesús dice de que nosotros vamos a estar en estos tiempos ahorita? ¿Deberíamos de estar en esos tiempos, sí o no? Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta que el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A cuántos? A todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Que la segunda venida del hombre, Él se va a llevar a todos al infierno? Bueno, si la palabra lo dice y Jesús lo dejó escrito, pudiéramos creer de que es cierto. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos van a ser salvos entonces? Los que acepten a Cristo. ¿Cuántos de nosotros, si Jesús viniera ahora, nos vamos a ir en la barca que es Cristo? Buena pregunta, ¿no? Ahora, para aquellos que dicen de que que el diluvio no existió, aquí está una cronología bien específica para tener una idea bien clara. Miren, si contamos el año de la creación de Adán como 1, Noé nació en el año 1056. Génesis 6:3 indica que Dios le dio a Noé 120 años para construir el arca y predicar. 1 Pedro 3:20, que quiere decir que tenía 480 años cuando empezó. En el capítulo 7:11. Eso sería el año 1536. El diluvio viene en el año 600 de Noé, que sería 1656. Y en el 1657, cuando tenía 601 años, Noé y su familia volvieron a tierra seca. Los acontecimientos del arca empezaron en el 10º día del segundo mes, digamos en el 10/2 de 1656, cuando Noé y su familia entraron en el arca. En el capítulo 7, versículo del 1 al 9, el diluvio comenzó en el 17:2, 7, 10, 11, bueno, les voy a dejar esto ahí para que después, yo sé que no lo van a ver, ni yo se lo voy a mostrar. Las lluvias cesaron en el 26:3, el arca cayó en el monte Ararat en el 17:7, el 1:10, la familia podía ver las cimas de los montes. Noé envió un cuervo, y va dando los números ahí, y envió una paloma, el cual trajo de regreso una rama de olivo en el 8:10 al 11. Una semana más tarde, el 25 al 8, Noé envió de nuevo una paloma que no regresó, del 8 al 12. El primer día del primer mes del año siguiente, 1657, Noé quitó la cubierta del arca y examinó la tierra, del 8 al 13. El 27:2, todos salieron del arca. ¿Sí entendieron el concepto? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto?
Todos estos números ahí, estas fechas específicas, no podemos evitar y decir de que tuvo que haber sido cierto, es histórico, es cronológico, lleva un orden, fue planeado, no pasó a la ligera, no se inventaron esos números. ¿Por qué va a dejar tantos específicos Dios en su palabra? Si fuera mentira, o si fue local y no universal, como muchos dicen. Aquí la tienen, esa cronología misma, la cronología del diluvio. El evento, Noé entra en el arca en el segundo mes del día 10, y ahí está la cita bíblica. Comienzan las lluvias en el segundo mes, el día 17. Se detienen las lluvias fuertes 40 días más tarde, en el mes número 3, día 27. Decrecen las aguas prevalecientes y el arca descansa sobre el monte 110 días después, en el mes número 7, día 17. Se ven las cimas de los montes 74 días más tarde, en el mes 10º, en el primer día. Envió un cuervo y una paloma 40 días después. Ambos regresaron en el mes número 11, día número 11. Envió la paloma 7 días después y regresó con una hoja de olivo en el mes 11, día 18. Envió la paloma a la tercera vez a los 7 días y no regresó en el mes número 11, el día 25. Noé vio tierra seca, en el primer día del próximo año, en el primer día. ¿Ok? Se secó la tierra y Noé salió del arca en el segundo mes a los 27 días. ¿Sí se dan cuenta todos los específicos? ¿Cómo podemos decir de que, esto es un tipo, esto es algo local, algo que el Señor se inventó para que nosotros creyéramos? No existe tal cosa. ¿Por qué va a dejar tantos detalles el Señor? 1 año y 17 días estuvieron metidos en el arca. Inclusive Noé pudo haber ido dudando. Imagínense ustedes estar más de 1 año en un arca con todos estos animales, alimentándolos continuamente y no sabiendo lo que pudiera pasar. Aunque él tenía fe, pero ¿podemos dudar nosotros como creyentes? Es obvio. Como vieron, ahora no les traje ni una preposición ni puntos, porque nada más quería compartir con ustedes información bíblica que es importante para nosotros conocerla. Se me hizo que es importante poder compartir mi corazón con ustedes y poder meditar un poco en lo que estamos viendo y que no lo tomemos de menos. La mayoría de iglesias con falsas doctrinas, la mayoría de iglesias con falsos maestros, desafortunadamente han caído en esa fase o en esa posición porque han sido negligentes en entender Génesis. Y lo que les digo no es para justificar de que yo estoy predicando Génesis, pero es la realidad. Mucha gente, cuando empieza a salirse teológicamente de lo correcto, es porque no han entendido Génesis y no lo quieren entender. La base fundamental del cristianismo está acá, en Génesis. Pero también, obviamente, ya se los he dicho esto anteriormente, la Biblia es una revelación progresiva. A Eva le dijo, y de la semilla
del vientre de la mujer iba a venir aquel que iba a destrozar la cabeza de Satanás. ¿Qué significaba eso? De que el Mesías iba a venir ya, pero Génesis no me explica que el Mesías iba a venir. Eventualmente llegamos a los demás libros y Dios nos empieza a dar más revelación, un poquito más, y empieza a agregar hasta que nosotros tenemos una compilación de todo lo fundamental. Déjenme llegar al final acá para poderles... Vamos a terminar acá y vamos a dejar los capítulos 7 del 1 al 10 para la próxima semana. Pero como conclusión, os quiero dejar con esto. Dos cosas. El diluvio considerado como tipo. El arca es un cuadro revelador de nuestra salvación en Cristo. Dios planeó la salvación y el arca. No las inventó ningún ser humano. Hay solo un camino de salvación y había una sola puerta en el arca. Esta se hizo de madera, que habla de la humanidad de Cristo. Tenía que nacer como hombre para salvarnos. La palabra que se usa para calafatear en el capítulo 6:14 es la misma que posteriormente en el Antiguo Testamento se usa para expiación. Dios invitó a Noé y a su familia a entrar al arca. Luego, una vez dentro, los encerró para que estuvieran seguros. El arca no solo salvó a la humanidad, sino también a las criaturas que estaban dentro. Así como la muerte de Cristo un día libertará la creación de la esclavitud del pecado, de acuerdo a Romanos 8, el arca salvó a Noé y a su familia del juicio debido a que creyeron en la promesa de Dios. Cristo nos salva de la ira venidera al creer en Él. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Conecta el arca con la resurrección de Cristo. Las aguas sepultaron el viejo mundo, pero elevaron a Noé a una nueva vida. Noé fue fiel al obedecer en todo lo que Dios le ordenó. Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada a Dios, obviamente a su Padre. Noé fue llevado con seguridad a través de la inundación. Cristo a través de aluviación, del sufrimiento, y salió victorioso. Noé salió del arca, cabeza de una nueva creación con su familia, y Cristo salió de la tumba, cabeza de la nueva creación y padre de una nueva familia. Noé atravesó el juicio y estuvo seguro, así como el remanente judío atravesará la tribulación para establecer el reino en la tierra. Enoc fue arrebatado antes de que llegara el juicio, así como la iglesia será arrebatada antes de que la ira de Dios se derrame sobre el mundo. Y por último, para concluir, vivimos nuevamente en un mundo de corrupción y bajo el juicio de Dios. Los hombres necesitan conocer una nueva posibilidad para sus vidas. Obviamente esa posibilidad es Cristo. Como creyentes decidamos ser esa nueva posibilidad para el mundo viviente, o viviendo conforme a la voluntad de Dios y testificando del evangelio de la salvación. El segundo juicio es eminente. ¿Estamos preparados? Sería la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Nos va a encontrar trabajando el Señor y fieles y obedientes a Él? ¿O vamos a tener un pie en el mundo y otro pie en el reino? Vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por la salvación que vino a cada uno de nosotros, Señor, porque no merecíamos, pero fue tu gracia la que nos alcanzó, de la misma manera que derramaste tu gracia en Noé, en Abraham, en David, en Isaac, en Jacob. De esa misma manera nos diste a nosotros esa porción de gracia para nosotros poder creer en ti. Y el creer viene por la palabra, Señor, por la fe, y obviamente la fe por la palabra. Y es la palabra la que nos lava, Señor, así como tú terminaste esta humanidad en los tiempos antediluvianos, Señor, a través del agua. Esa agua es la que nos limpia y nos sana a nosotros, Señor. Padre, gracias porque nos salvaste. Pero ahora, Señor, te pedimos que nos des a nosotros el deseo de ser obedientes, así como Noé,
Así como tu Hijo Jesús. Así como David, Señor, que aun cuando te fallaba y pecó, pero él era el hombre conforme al corazón de Dios. Padre, yo te pido de que hagas a cada uno de nosotros nuestro corazón conforme al corazón tuyo, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que la pasen muy bien. Espero de que haya sido productivo para cada uno de ustedes escuchar este mensaje ahora y no se les olvide, lo vamos a estar poniendo en YouTube, Faith Community Church, YouTube, lo pueden encontrar ahí. Y yo voy a pedir al hermano Esteban que concluya en oración y quedan despedidos. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. Haga una oración por las ofrendas también. Ahora que ya venimos un poquito más, ahí están las ofrendas atrás. No vamos a pasar el plato, pero pueden dejarlo todavía ya. Así es que, así brevemente, hermano. Claro. Bendición, pongámonos de pie, vamos a despedirnos de este santuario y pedir al Señor que continúe con nosotros, iluminando nuestro caminar. Inclinemos nuestro rostro. Alabado seas, mi Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Padre. Agradecemos grandemente tu palabra, Señor, porque tenemos esta santa Biblia, Señor, que entendemos y creemos que cada vez que leemos estas letras, Señor, es tu propia voz, Padre. Gracias por ese regalo inmerecido, Señor. Tú te revelas a nuestras vidas espiritualmente de esta manera, Señor. Pedimos dos cosas, Señor. Primeramente, que bendigas las ofrendas que se han de colectar, Señor, que sean para el engrandecimiento de tu reino. Bendice al dador alegre y aquel que no puede, Señor, ayuda, Señor, a poderle proveer de un trabajo, Señor, para poder no solamente solventar sus gastos personales, pero también, Señor, para contribuir al engrandecimiento de tu reino, Señor. Oramos también, Señor, para que nos lleves con bien a casa. Pedimos, Señor, que esa iluminación a través de tu palabra, mediante el Espíritu Santo, Señor, pueda llevarnos a ti, Señor, para que tú recibas honra y gloria. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Ayúdanos, Señor, a poder proclamar tu palabra. Ayúdanos a compartir del Evangelio, de las buenas nuevas, a todos aquellos que no creen, Señor, especialmente en el recinto de nuestro hogar, en la casa, en el trabajo, donde quieras, Señor, que cada persona que pongas en nuestro caminar pueda nosotros tener la sabiduría, la oportunidad de hablar de estas buenas nuevas que es la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias nuevamente por este día, gracias por la congregación. Bendice a cada una de las familias aquí representadas, llévanos con bien. Permite, Señor, una semana de bendiciones, que todos los logros y éxitos, Señor, sean para tu honra y tu gloria, Señor. Pidiendo también por aquel que necesita de ti, Señor, que le ilumines, le protejas, le consuelas, le proveas. Gracias nuevamente te damos y la Iglesia de Cristo dice amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.